Bien, mis hermanos, pues hoy en mis redes sociales compartí la fotografía de un sacerdote al cual conocí y hace 10 días falleció. A él le llamaban el Padre Chayo, fue un sacerdote formador del seminario de Guadalajara, en el cual, como saben, yo tuve un tiempo de seminario como seminarista en mi adolescencia. Y bueno, hice un escrito a manera de rendirle un tanto honor a este gran sacerdote, que ahorita leo. Para aquellos que no han visto eso, voy a leer el escrito que coloqué en el diseño, en la fotografía del Padre Chayo. Pero posterior a hacer esta publicación, se me vino a la mente algo que yo no sé por qué, porque se me olvidó. Si no es el más grande aporte, es uno de los más grandes aportes que me dio el Padre Chayo a mí en plena adolescencia, fue cuando lo tuve como maestro de literatura y de retórica. Y es presentarme a mi poeta favorito del mundo mundial. Me refiero a Félix Lope de Vega, ese gran poeta español que, se ha dicho de paso, tenía bronca con el otro gran literato español, Cervantes Saavedra. Y Félix Lope de Vega lo conocí gracias al Padre Chayo. Me recuerdo, y tengo la imagen hasta grabada, de cómo el padre nos estaba contando pues eso de cómo Félix Lope de Vega llevó una vida bastante promiscua, o sea, tenía unas heridas a nivel sexual grandísimas, se metió con todas mujeres, tuvo varios hijos con una, con otra. Cuando se convirtió, inclusive se hizo sacerdote. Y me recuerdo que el padre dijo, y cuando se hizo sacerdote, después de celebrar su primera misa, es que me estoy imaginando hasta la voz, con la voz que tenía el Padre Chayo, que hacía así bien, y cuando, ¿cómo decía? Y cuando celebró su primera misa, se fue a la sacristía a llorar y compuso este soneto. Y el Padre Chayo en plena clase pone las manos así como si estuviera elevando a Nuestro Señor en la Eucaristía y recita el soneto. Soneto que yo me lo grabé porque después el Señor me permitió ponerle música a ese soneto. A ver si me recuerdo que de él dice... Me recuerdo al Padre Chayo levantando sus manitas. Y después, Félix Lope de Vega, después de su primera misa, fue a la sacristía a llorar y escribió esto ahí en la sacristía. Cuando en mis manos, Rey eterno, os miro, y la cándida víctima levanto, de mi atrevida indignidad me espanto, y la piedad de vuestro pecho admiro. Tal vez el alma con temor retiro, tal vez la doy al amoroso llanto, que arrepentido de ofenderos tanto, con ansias temo y con dolor suspiro. Volved los ojos a mirarme humanos, que por las sendas de mi error siniestras me despañaron pensamientos vanos. No sean tantas las miserias nuestras, que a quien os tuvo en sus indignas manos, vos le dejéis de las divinas vuestras. No, es que era un genio este compadre, Lope de Vega. Después de eso, yo me aficioné a buscar esa poesía sacra. No, es brutal. A mí me llega y seguramente me seguirá llegando, porque es una poesía ciertamente que tiene que ver con lo religioso, pero verdaderamente penitencial. Hace tiempo, en mis redes pasadas, creo que llegué a grabar algún videíto de esos que no se alcanzaron a salvar. Fue una transmisión en donde les mencionaba de que, pues, inclusive siendo sacerdote, volvió a caer a nivel sexual Lope de Vega. Realmente tiene unas heridas tan profundas en cuestión de su sexualidad. Pero yo decía, ¿saben cómo lo hice? Comparando también con que me tocó de un sacerdote de la Florida, lo voy a dejar así, el cual también conocí, y que lo encontraron con una mujer y todo eso, y en vez de reconocerse pecador, no, empezó a atacar a la iglesia, se fue a otra iglesia, y tú dices, mira, pues qué es que te hayan encontrado con una mujer,
inclusive que te hayas acostado con una mujer. Lope de Vega fue con varias, y hasta tuvo hijos y toda la cosa. 1000 veces me quedo más con Lope de Vega que con este otro sacerdote, porque en este otro sacerdote hubo cinismo. Y hubo inclusive hasta una actitud purista de casi decir, sí he caído, pero los otros han caído peor, ¿verdad? Y en la iglesia hay ciertos cardenales que les dicen princesas y que esto y que lo otra. O sea, sacar la caca ajena para que no huela la tuya. Tú lees las poesías, los sonetos, sobre todo sacros de Lope de Vega, y tú ves a un alma desgarrada por su miseria, por esta lucha que está dando contra el pecado y que muchas veces no la está venciendo. A ver si me acuerdo de una que dice, es que me recuerdo frases, ¿verdad? Ya cuando un poquito agarro el ritmo, me las aviento porque muchas me las grabé en la cabeza, son prácticamente como oraciones. Una dice, ¿qué tengo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno duras? Oh, cuántas mis entrañas fueron duras, pues no te abrí. ¿Qué sabe qué? Desvaríos y del hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. Me estoy saltando algunas palabritas que no me acuerdo. Secó las... Alma, asómate a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía y cuánta... ¿sabe qué? Soberana. Mañana respondía para lo mismo responder mañana. O sea, previo a su conversión, él mismo reconoce un poquito lo de San Agustín, ¿verdad? Que le decía, sí, Señor, quiero renunciar a mi pecado, pero no, todavía no. Entonces, pues sí, yo el Señor me tocaba y me asomaba por la ventana. Alma, asómate a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía y cuánta, ¿sabe qué hermosura y soberana? Mañana respondía para lo mismo responder mañana. Y no, y hay unas poesías que realmente es un dolor. Miren, hay varias charlas que ya he dado en donde meto a Lope de Vega. Si las logro detectar, se las pongo en la descripción. También varios cantos, entre ellas este soneto. Este soneto de Temores en el Favor se llama, el que escribió en la sacristía. Ni le moví, nada. O sea, no, porque hay otros cantos que, por ejemplo, me recuerdo que hay un canto en donde mezclé palabras de San Pablo con de Félix Lope de Vega, ¿va? Pero esta de Temores en el Favor la respeté tal cual, así, lleva con mucho cariño los sacerdotes. y les hará mucho bien, sobre todo para tener continuamente esta actitud de la experiencia de la propia miseria y de la misericordia de Dios, que no justifica nuestra miseria, pero que está continuamente tocando nuestra puerta para rescatarnos. Cuando uno es consciente de su propia miseria, no significa que no va a denunciar lo denunciable en otros o en otras realidades. Pero a mí sí verdaderamente me preocupa cómo en estos tiempos están saliendo a borboteos evangelizadores, tanto laicos como consagrados, en donde están tomando una posición verdaderamente purista. O sea, la otra vez escuchaba de una de estas personas que casi como amenazantes con sacerdotes y andas con mujeres y todo eso. Y tú dices, se necesita ser cínico, ¿verdad? O sea, yo no voy a mencionar nombres, ¿verdad? Pero y si me ve, que seguramente me va a ver, compadre, ¿y tu pasado? Que no sé si vaya a ser todavía presente, porque tu pasado cercano. O sea, y tú dices, ¿y con qué cinismo? Y hasta levantan la mano y todo eso. Evidentemente yo estoy de acuerdo con la denuncia. O sea, no estamos, ni nunca estará en la iglesia para que un sacerdote no tome en serio, por ejemplo, su celibato. Pero que venga alguien a precisamente de manera purista, a amenazar hacia un sacerdote o a sacerdotes en general, cuando, Dios mío, en esta área... Que dé gracias a Dios que nosotros no somos como Él, en donde Él y otros se meten en vida privada y en pecados privados y en circunstancias que no le competen y ni siquiera hace una corrección primero en privado, ¿no? Eso agrava más las cuentas que va a dar.
porque él no está teniendo la misericordia que el Señor le ha tenido, que otros por amor al Señor le han tenido, incluyome. Entonces, hermanos, no caigamos en esta retórica tan facilista que yo no sé, bueno, son tiempos críticos y realmente si queremos apuntar el mal y denunciar el mal, mira, para donde volteemos va a haber. Pero precisamente cuando tú ves, por ejemplo, sacando Lope de Vega y tú dices, y Lope de Vega decía, se miraba y dice, no hombre, que voy a andar reclamando ahorita el cochinero del vecino. ¿Cuánto cochinero hay en mí? Repito lo de San Juan de Ávila. La iglesia siempre se beneficiará, doctor de la iglesia y del mismo tiempo de estos grandes poetas, la iglesia siempre se beneficiará más de la revisión de la propia conciencia que de la conciencia ajena. Y como dije, creo que fue en el video de Santa Catalina de Siena, yo no soy aquellos que les va a decir a estos evangelizadores consagrados y laicos, cállense, dejen de denunciar lo que está mal y los pecados de otros y todo eso, no. Pero a ver, ¿para cuándo los suyos? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo tiene una actitud como Félix Lope de Vega? Que públicamente sacaba ya estos sonetos en donde dejaba ver su cochinero. Pantalones no se necesitan para denunciar los pecados ajenos. Pantalones se necesitan para denunciar los pecados propios. Que no me vengan a decir que el valor está en denunciar esto y denunciar a aquellos cismáticos, denunciar el pecado del otro, denunciar. ¿Y los tuyos para cuándo? Para eso sí se necesitan tener pantalones, por no decir una palabrota más grande. Y se dicen de los valientes, y esos son los valientes. No, compadre. Valiente es que tú pudieras denunciar tu cochinero, que es mucho. Póngase el saco el que se lo quiera poner. Entre ellos yo me pongo. Entonces, no se trata que nuestros pecados nos amedrenten. No, porque si hay que ser perfecto para denunciar el pecado, pues nadie predicaría, claro está. Pero no se nos olvide aquello que diría el gran misionero y por lo tanto un modelo de evangelización, San Francisco Javier, que el infierno está lleno de predicadores. Entonces, no sé por qué se me olvidó colocar en el escrito ese gran aporte de que gracias al Padre Chayo conocí a Félix Lope de Vega. Les repito, les dejo en la descripción algunas charlas que he dado basado en él y algunos cantos también basados en él, aunque algunos están mezclados con frases de santos. Voy a leer lo que puse en la publicación que compartí hoy día. Dice lo siguiente, y esto evidentemente va a manera de honrar la memoria de este sacerdote. Hace 10 días falleció un sacerdote de alto impacto de mi diócesis madre, la arquidiócesis de Guadalajara. Me refiero al conocido Padre Chayo. Me limité a compartirlo con mis excompañeros del seminario de Guadalajara, y durante estos días me venían algunas ideas a la cabeza que sintetizo aquí. El Padre Chayo fue por décadas formador del Seminario Diocesano de Guadalajara, y yo lo tuve como maestro de literatura y retórica. Nunca hicimos clic, pero tampoco había fobias entre nosotros. Yo creo que entre el mar de seminaristas que él trataba, él ni me hacía en el mapa. Recuerdo que en una tarea nos dejó escribir como el inicio de una posible novela. Yo en esos días tendría 16 o 17 años y leía muchos los escritos de Santa Teresita, lo cual influenció mi escrito. No sé si le pareció cursi, él era un sacerdote recio y de la vieja guardia. ¿Saben a quién me recuerda mucho el Padre Chayo? Después que conocí a Monseñor Isidro, eran más o menos del mismo corte, más o menos, hasta la manera de hablar. Él era un sacerdote recio y de la vieja guardia, que me puso buena nota, pero me escribió una nota algo así como, demasiado melosa, no tienes vocación de novelista, no continúes con ella. Creo
que en mi adolescencia me pegó algo duro el comentario, pero no me afectó de más, porque quienes me conocen saben que tengo esa doble dimensión, capacidad de ternura a niveles de un niño, pero valentía y frontalidad al mismo nivel del propio Padre Chayo, y para muestras un botón. La clase de retórica que me daba él se cerraba con el famoso examen del discurso. O sea, ya cuando se terminaba el año, era el cierre. Les recuerdo que yo estuve en un seminario menor, es decir, que sería la high school aquí en Estados Unidos, o preparatoria, bachillerato, que estaba en el tercer año de bachillerato esto. Y cuando se terminaba, los de tercero, que era el último año, presentaba un examen de retórica, que era dar un discurso. Dice, literalmente, cada seminarista tenía que dar un discurso formal ante miembros de la facultad del seminario y alumnos. Mi discurso versó sobre el silencio, y al término del mismo recuerdo las palabras del Padre Chayo. Muy buen discurso, bien articulado. Huerta nos dijo cosas muy interesantes, pero con demasiada dureza. Me daban ganas de decirle, oh pues, o meloso o duro. Y hablando de dureza, recuerdo algo en que estaba completamente de acuerdo, evidentemente con él, ¿verdad? Él se enojó cuando en los salones de ahí del seminario menor pusieron ventiladores y querían cambiar los pupitres por unos más cómodos. Decía que las sillas deberían de ser duras y los salones sin ventiladores, mucho menos pensar en aire acondicionado, para forjar el carácter de los futuros sacerdotes. Ya ustedes juzguen la capacidad de sacrificio de nuestros actuales sacerdotes ante las comodidades que algunos seminarios han añadido. Lo dejo ahí. Yo aquí diría también, no están exentos. Evidentemente no hay estrictamente un seminario, pero creo que también tendríamos que evaluar los evangelizadores laicos. No es que lo que yo he escuchado en comunidades de los que se ponen con sus moños, vamos hablando con las cuestiones sexuales, de evangelizadores que piden hotel y recámara, no por una cuestión de privacidad, sino porque meten a sus amiguitas. No digo nombres, pero como dice el dicho, si digo que la burra es parda es porque tengo los pelos en la mano, ¿no? Entonces, valdría también analizar qué capacidad de sacrificio tienen hoy los evangelizadores laicos. Tantas veces, como lo he dicho, los grandes misioneros, que creo que seguimos viviendo de sus rentas, que llegaron de España a América, Fray Antonio Margil, cuántas veces caminando de la Ciudad de México hasta San Antonio, Texas, o cuántos caminando se fue hasta Costa Rica, San Junípero Serra, 52,000 kilómetros caminado, con una llaga que nunca le cerró desde que llegó al principio, que le picó un animal. Y hoy el evangelizador, hay evangelizadores que hasta no les importa que los vuelos salgan más caros. Me tienen que reservar en American Airlines, va. Y de ahí no me muevo. Oye, pero es una comunidad sencilla. Si me quieren, pues que hagan el esfuerzo. No estoy diciendo cosas que no conozca. Simplemente yo tengo la caridad de no decir nombres. Y digo caridad que yo la tengo porque muchos de estos evangelizadores no tienen caridad. Les encanta linchar. Inclusive se meten hasta en cuestiones de vida privada. Que si sacáramos sus cosas de vida privada, créanmelo, que mucha gente que lo admira así lo baja, a menos de que sea un fanático de esto, de que, oye, ¿qué admiras? Acaba de matar a 3. No importa, él es el grande, ¿va? Porque así veo a muchos embrutecidos por ciertas figuras de evangelización en internet, ¿va? Pero creo que la mayoría, si habláramos, cambiarían bastante. Simplemente nosotros, y digo nosotros porque hay varios que conocemos esto de varios, tenemos la caridad de no sacar esas cuestiones. Y así, con lo que se llevan de dinero, con estafas, estafando el pueblo de Dios, comprándose cuestiones que básicamente pasan a ser lujos, etcétera, etcétera. Lo dejamos ahí, pero bueno. Con respecto a los sacerdotes, dije,
Ya ustedes juzguen la capacidad de sacrificio de nuestros actuales sacerdotes ante las comodidades que algunos seminarios han añadido. Lo dejo ahí. Otra cosa en que nos terminamos pareciendo, el padre Chayo y un servidor, sin propósito alguno, es en la vinculación con el fútbol. Bueno, primero saben que yo antes de entrar al seminario tuve oportunidad de que se me abrió la puerta para poder jugar fútbol profesional y simplemente no quise. Y ya después, sin buscarlo, contacto con gente del deporte y muy en especial el fútbol femenino, ¿eh? Sacerdote de la vieja guardia, pero también con celo misionero y capacidad de ejercer una pastoral en el mundo secular sin secularismos, pero tampoco con santurronerías. Él fue por muchos años capellán del Estadio Jalisco y director espiritual de muchos futbolistas profesionales. Por eso yo cuando veo ahorita esta nueva ola que se dicen los tradicionalistas y todo eso, no tienen los sacrificios y las agallas de los antiguos tradicionalistas. Yo por eso me encanta, por eso ni siquiera me ofendió. Si me hubiera ofendido lo hubiera cortado y listo, me quito de las burlas que han hecho de la entrevista que tuve con Monseñor Isidro Puente, que me gritó y toda la cosa. ¿Por qué? Porque tú ves en Monseñor Isidro Puente a alguien congruente, que no es el típico tradicionalista que se quede tradicionalista porque en un videíto dice vayan a la misa en latín, ¿verdad? Que se los aseguro, yo estudié latín, le aseguro a que si nos metemos en cuestiones de latín, pues chance ni me dice el Padre Nuestro en latín. Entonces, pero están así. ¿Por qué? Porque la cosa es aparentar un cierto tradicionalismo, ¿eh? Y ya algunos hasta ponen hasta perfiles falsos, les sirve, y ponen así una fotito de un cruzado o perfiles o páginas así tradicionalistas que nomás avientan piedras pero esconden la mano porque nunca están dispuestos a dar la cara, a exponer su propia identidad. No, compadre. O sea, estos por eso terminan ensuciando la imagen de la misa en latín y del tradicionalismo porque verdaderamente no tienen nada que ver, nada absolutamente. Si van a ser tradicionalistas, séanlo como en coherencia, por ejemplo, Monseñor Isidro Puente, como en paz descanse el Padre Chayo, personas verdaderamente sacrificadas, que no le temían a la pobreza. Por ejemplo, a algunos no les ha gustado eso que ha dicho Monseñor Isidro Puente, pero eso es el verdadero tradicionalismo, que dice, un sacerdote tiene que llegar cansado a dormir. Por eso, ¿qué es eso? Que los sacerdotes tengan perritos y ahí andan con... Y conozco a algunos sacerdotes conservadores y tradicionalistas y todo eso que aman más a su perro, pero por ejemplo que no levantaban una mano, inclusive me criticaban por cuestiones de los migrantes. Ah, no, pero ellos son súper tradicionalistas porque dicen la misa en latín, porque usan sotanita y todo eso. me hago entender. Me hago entender. Hay hoy por hoy como un gremio de supuestos defensores del tradicionalismo católico y todo ese tipo de cosas, pero es pura fachada. No tienen la sustancia, el sacrificio de los verdaderos. Pienso en el cura de Ars, que hasta dormía en un catre y además el demonio se lo terminó quemando. Que tenían la liturgia bellísima y todo eso, pero ellos como sacerdotes pobres, sacrificados. Tú ves quienes defienden el tradicionalismo, tanto laicos, inclusive algunos sacerdotes y todo eso, llenos de cosas y menjurjes y todo eso, muy sagrados y todo lo que tú quieras, ¿verdad? Pero, ¿y la pobreza? Padre Chayo, se ha dicho de paso, y no me dejarán mentir mis compañeros del seminario, inclusive era famoso por sus pantalones remendados. Que algunos quizá lo vayan a criticar porque hablo de un video y anda en corbata. Tengan en cuenta que eso se quedó después de la persecución. Era delito vestir como sacerdote, clergyman o sotana, ¿va? Y eso se terminó quedando en la cultura, ¿va? Desafortunadamente en México, ¿va? Entonces por eso él siempre usaba traje, ¿va? Y sus pantalones literalmente remendados, que ya se le habían roto y se le veía así nada más que estaban zurcidos, ¿va? Si vamos a hablar de tradicionalismo, hablemos del bueno,
no de la caricatura y de la payasada que ahorita han salido varios evangelizadores, sobre todo en YouTube, que se la dan de muy tradicionales, llegué mucha misa en latín y todo eso, y están a millas, lejísimos de los verdaderos tradicionalistas. Que yo no les llamaría tradicionalistas, tradicionales, porque el tradicionalismo, por eso yo lo creo negativo, porque es un tipo de ideología, ¿no? Creo en la tradición, bueno, como católicos, la tradición con T mayor es algo tan fundamental como la misma Sagrada Escritura. Pero repito, muchas veces detrás de este purismo o puritanismo o tradicionalismo o conservadurismo no hay más que personas que quieren encubrir su miseria, quieren cubrir su mierda, su pecado, atacando y denunciando la mierda y los pecados ajenos. Eso es facilísimo, ¿eh? Eso es facilísimo. Lo difícil, lo que se necesita pantalones, es hacer lo que hacía Lope de Vega, que conocí gracias al Padre Chayo. Continúo. Entonces, bueno, y esto lo decía, ¿por qué? Porque el trabajo que hizo en el Estadio Jalisco, desde creo que 1950 por ahí, fue grande. Y no agarraba bibliazos a los futbolistas, sabía llevar procesos. Hoy es casi complicado, imposible encontrar un tradicionalista que entienda que hay procesos de conversión. No, eso, zorrajarle el pecado, tu pecado así en tu cara y todo eso, y conviértete pecador ya mañana, listo. Los verdaderos tradicionalistas no iban por ese lado, ¿eh? En fin, termino escribiendo. En definitiva, te cayera bien o mal, no podías negar que fue un sacerdote que se fundió 100% en su ministerio sacerdotal. Y muy en especial en la formación de los seminaristas. Creo que más de 50 años en el seminario, o sea, se fundió para eso. Seminaristas y deportistas, y en especial futbolistas, esa fue su vida. Creo que tanto los que se ordenaron sacerdotes como los que descubrimos que Dios nos pedía otra cosa siendo laicos, tenemos que agradecer mucho a Dios por la vida de este buen sacerdote, el Padre Chayo. Dios lo recompense con la vida eterna. Postdata. No puedo dejar de contar que el día de su cumpleaños no teníamos clase, porque al entrar al salón le cantábamos las mañanitas sabiendo de antemano que correría despavorido porque no le gustaba que lo festejaran. Otra cosa que teníamos en común. Dejo una breve entrevista que le hizo el seminario hace algún tiempo. Y bueno, también les dejo ese video. Es un video chiquito donde habla de un poquito de su vocación el Padre Chayo y todo esto. Y pues encomendémoslo en nuestras oraciones para que ojalá esté ahora mismo disfrutando de la vida eterna y pueda interceder por nosotros. También les digo, en la descripción les dejo algunas charlas que me han sido movidas, si me acuerdo, porque he sacado mucho a Lope de Vega en varias charlas, entonces de las que me acuerdo se las dejo ahí, y de los cantos, que también me acuerdo que los compuse influenciado por poesías de Lope de Vega, también se los dejo en la descripción, siempre pidiéndoles las disculpas por mis ladridos. Mi capacidad musical es limitadísima, de hecho pues todos mis cantos eran cuestiones personales, todos han salido dentro de la oración y eran privados, pero por ahí un roommate que tuve en el seminario ya de Miami, pues terminó, parece que avisándole a uno de los obispos auxiliares, y él me citó y me terminó diciendo que eso tendría que salir, y casi como que me amenazó este obispo, al cual le mando saludos si en dado caso llega a ver Monseñor Esteves. Él fue el que me decía que tenía el deber de poder sacar en público, y saben que mientras tuve guitarra, siempre después de dar una charla tocaba algún cantito para que sirviera como de oración, porque pues el 95% de mis cantos, o quizá más, son sencillitos y más de oración, ¿verdad? Entonces pues servía para eso, pero bueno, me disculparán mis ladridos y mis limitaciones musicales. Que Dios les bendiga.